Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Ajustemos la cámara aquí. Perfecto. Hoy quiero dar un consejo a las amistades y conocidos que tengo, por lo menos en el Twitter, en el Facebook, en las diferentes redes sociales, en la calle, familiares. ¿Ves? También la gente que conozco así en persona, que son homosexuales. Cuando digo homosexuales, me refiero tanto lesbianas como bisexuales, como homosexuales en sí, de que les gustan hombres, que les gustan otros hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a utilizar la palabra homosexual, aunque no se debe como sinónimo de todo a la vez. ¿Por qué? Porque en este caso voy a hablar de la Biblia, ¿sí? Eh, Veo que muchos homosexuales, especialmente en otros países, aquí no tanto, pero aquí siguen un poco esa tendencia, tratan de hacer que la iglesia los acepte. No tienen por qué hacerlo. Tratan de hacer que la iglesia los acepte porque se quieren casar, porque quieren formar una familia, porque quieren de pronto en el futuro, algunos quieren hasta adoptar hijos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ningún problema con vivir juntos, no hay ningún problema con hacer su vida, incluso si quieren unirse legalmente con papeleo, como dicta la ley de su país, si pueden, háganlo. Si no, no importa, no necesitan un papel es solamente eso, un par de letras con una firma, ¿sí? Lo importante es lo que las personas sientan. Ese ejemplo también va para las parejas que son heterosexuales, mujeres y hombres. Los papeles realmente hoy en día son una formalidad, o por si quieres tener algún negocio con tu familia, división de bienes, o dejarle cosas a tus hijos, o dejarle cosas a tu pareja, si en algún futuro pasa algo. Pero por cuestiones sentimentales y unión de lazos, así por decirlo, amorosos, no son necesarios ni los papeles ni la aprobación de una iglesia en sí, ¿sí? Si bien es cierto, las creencias semitas dicen que tener relaciones sexuales con alguien que no es tu pareja es considerado fornicación, y entonces tú quieres, porque eres fiel creyente de la palabra de Dios y quieres quedar bien ante la iglesia, bueno, te casas, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Pero si eres homosexual, utilizando homosexual como sinónimo de todas estas variantes que dijimos en antes, eh, personas que se operan para cambio de sexo, hombres que le gustan hombres, mujeres que le gustan mujeres, bisexuales, etcétera, 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 y toda la rama de colores que tengan en su bonito arcoíris de colores. No tienes que obligar a la iglesia a que te acepte, tienes que aceptarte tú mismo primero, tienes que aceptarte tú, aceptar a tu pareja y que tu pareja se acepte ella y te acepte a ti. Ni siquiera debe importarles mucho lo que piense la familia, que si lo que piensen los vecinos y eso. Que te acepte la iglesia para ti es una excusa solamente para que luego te acepte la sociedad. Si te acepta la iglesia, te acepta la sociedad y ay, ya estoy bien ante los ojos de Dios. Pero cuando te acepta la iglesia es una hipocresía religiosa, por así decirlo. Y falta ver qué iglesia, porque hay muchas corrientes de iglesias cristianas, por así decirlo, que no siguen realmente lo que es la estructura que se ha desarrollado en la iglesia a lo largo de todos estos siglos, sino que son más bien como separaciones, por así decirlo, ¿no? Diásporas eclesiásticas, por así decirlo. Bueno, y eso no viene de ahora, eso viene de hace siglos atrás, desde que comenzó el cristianismo, ha estado dividido en diferentes tipos de iglesias y todo eso, ¿no? La iglesia católica, la principal, estuvo siempre en la capital de Roma, y las demás iglesias con sus demás variantes. Ocurre lo mismo que con el idioma, ocurre lo mismo aquí en Panamá también y en muchos otros países, que en el centro de la capital del país está la sede principal que tiene como que los lineamientos fijos, y entonces en los pueblitos, en lo rural, en los paganos, porque la palabra pagano significa gente de la villa, no significa malvado, ni significa idólatra, ni significa pervertido. La palabra pagano significa que viene de la villa, o sea, de las afueras. Entonces en los sectores que vienen de las afueras,
obviamente como tienen su propia ideología, su propia cultura, su propia manera de ver las cosas diferentes y no están fiscalizados al 100%, ¿ok? Entonces se toman ciertas libertades y mutan un poco la doctrina central de cualquier iglesia, y eso pasa en todo, porque eso pasa hasta con las leyes del país. Aquí en la capital las leyes son mucho más estrictas que en el interior en cuanto a lo de manejar tomando, por ejemplo, en cuanto a lo de salir tarde de una discoteca después de las 4 de la noche, de la madrugada, por así decirlo, ¿no? Las leyes no son tan estrictas en las afueras, incluso las autoridades se hacen más amigables con la gente del pueblo que acá en la ciudad. Pasa exactamente lo mismo en el sector religioso. Entonces, en el sector religioso, en el centro, en la capital, casi siempre están las doctrinas un poquito más arraigadas al centro mismo de lo que fue el origen de la idea religiosa, y en las afueras, entonces, bueno, vamos a decir que se tergiversa, vamos a decir que se adapta a la cultura de cada pueblo. Pasó lo mismo entonces en Roma con el cristianismo. Hay miles de iglesias cristianas, por así decirlo. Cuando digo iglesias no me refiero a templos, sino me refiero a corrientes religiosas. Entonces, falta ver qué corriente religiosa te acepta. Hay iglesias en las que los sacerdotes se casan, hay iglesias en las que no, hay iglesias en las que no hay sacerdotes, hay iglesias en donde sacerdotes hay mujeres, etcétera, 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 y son cristianas, pero no son católicas apostólicas romanas, ¿ves? Entonces, hay que ver la diferencia de eso, ¿verdad? Apostólica romana, del centro de Roma, ¿ok? Entonces, volviendo al tema homosexual, no tienen que tratar de hacer de que la iglesia los acepte, no es obligación de ellos, y en la Biblia está aquí, vamos a buscarlo. En la Biblia hay varios pasajes donde la iglesia, por el simple hecho de ser semita y tener descendencia semita, que los semitas son por lo menos los Rastafari, los musulmanes, los judíos y los cristianos, entre otras denominaciones, por allá hay movimientos que siguen a Juan Bautista, etcétera, etcétera. Los semitas son estas descendencias que vienen de Sem, ¿sí? Sem en el Antiguo Testamento. Te voy a poner varios ejemplos entonces de lo que dice la Biblia, la misma Biblia. O sea, si te acepta una iglesia, te está aceptando por hipocresía, porque la Biblia dice que no te debe aceptar. Ok, Levítico 18:22, no te acostarás con hombre como quien se acuesta con mujer. Eso es una abominación. Romanos 1:27. Romanos 1:27, correcto. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas unos con otros, o sea, hombres con hombres, cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecían por su perversión, condenando la homosexualidad como perversión. Y luego en Primera de Corintios, 6, dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales heredarán el reino de Dios. Y tú me vas a decir a mí entonces, sí, pero dice pervertido sexual, pero no dice entonces homosexual. Por favor, tienes que ser inteligente. Si lees la Biblia un poquito, si quieres que la iglesia te acepte, por lo menos trata de leer la Biblia un poquito. Dice en Génesis 19:1, dice, llegaron unos hombres, lo voy a resumir porque es un capítulo bien largo, llegaron unos hombres a Sodoma, vamos a ver si es cierto que dice Sodoma, ok, sí es cierto, a Sodoma, y se querían quedar en la casa de Lot. Supuestamente, según dice el Génesis, aquí eran ángeles, vamos a ver. Entonces, cuando los hombres de la ciudad se dieron cuenta, estoy resumiendo, que los hombres se habían quedado en la casa de Lot, todo el pueblo estaba allí sin excepción, refiriéndose a los hombres, tanto jóvenes como ancianos estaban allí presentes, llamaron a Lot y le dijeron, ahora sí estoy leyendo literal, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Biblia, Génesis 19, del 1 al 13, ¿ok? Eso está exactamente en el 5, en el versículo 5, ¿ok?
Luego Lot salió a la puerta, cerrándola enfrente de sí, les dijo, por favor amigos, no cometan tal perversidad. Allí entonces especifica lo que decía Corintios más adelante sobre la perversidad sexual. Aquí dice, la perversidad sexual es que los hombres del pueblo querían acostarse con los otros hombres que habían llegado a la casa de Lot. Entonces Lot más adelante les dice, no, pero mira, yo tengo 2 hijas vírgenes, yo prefiero darle a las hijas vírgenes, pero dejen a estos hombres tranquilos, porque estos hombres vinieron a quedarse conmigo en mi casa, etcétera, 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 etcétera. Y lean ahí para ver cómo concluye el capítulo este. La cosa es esta, amigos homosexuales, lesbianas y todo lo que quieran. No luchen porque las iglesias los acepten. No, no está dentro de la palabra de la Biblia que te acepte la iglesia. Si la iglesia te acepta y si cambia sus paradigmas, entonces estás creyendo en ley de hombres. Te está aceptando el hombre, no te está aceptando el Dios en el que supuestamente tú crees. Si tú crees en Dios, entonces debes de seguir su palabra. Si crees en Dios, si no crees, entonces no la sigas. ¿Está bien? Pero si tú crees en Dios, no debes preocuparte porque la iglesia te acepte, porque la Biblia lo dice clarito. Antiguo y Nuevo Testamento, homosexuales no van a heredar el reino de los cielos. Sí, yo no tengo ningún problema, no soy homofóbico, no estoy en contra del homosexualismo, cada quien que haga con su vida lo que quiera. Lo que les quiero decir es que no traten de pelear para que la iglesia los acepte. Eso pasa en otros países, déjalo en otros países que pase eso. Eso es una hipocresía religiosa, ¿ok? Este fue Cannabis, crítica constructiva, nos vemos pronto. ¿Está bien? Ah, se me olvidaba. En la antigüedad sí se aceptaba eso, pero no en las religiones semitas, no en las descendencias semitas. Podían ser los griegos que no tenían influencia de Yahvé o cristiana o semita, podían ser los italianos que tenían un panteón de varios dioses, igualmente que los griegos, podían ser los nórdicos, los hindúes, lo que tú quieras, pero no tenían una base semita. Semita me refiero a influenciada por la Biblia. Yo estoy hablando aquí de la Biblia porque ustedes quieren que lo acepten en la iglesia, ¿está bien? Entonces por eso fue que les dije eso. Nos vemos en la próxima crítica constructiva.